Bueno, vamos a ir empezando por evitar más retrasos, ¿vale? Faltan algunos ponentes que, como esta mesa está dividida en dos partes, bueno, pues pueden subir ahora o cuando pasemos la primera ronda de vídeos, ¿vale? Yo soy Claudia Bernabeu Álvarez, soy enfermera especialista en familiar y comunitaria, trabajando en el Centro de Salud de Tomares, en el distrito de Aljarafe, Sevilla Norte, y también parcialmente como asesora técnica en la Dirección General de Cuidados y Atención Sociosanitaria. Entonces, bueno, esta mesa va a tener un formato diferente, es una mesa de buenas prácticas, tenemos a diferentes ponentes con diferentes perfiles que van a contar las prácticas que hacen, las buenas prácticas en el ámbito de atención primaria relacionadas con la salud mental. Tendremos también entre las ponentes que están aquí, intercalaremos también algunos vídeos de otras ponentes que no han podido venir, pero que sí que nos van a compartir sus buenas prácticas de forma virtual, ¿no? Telemática. Los vídeos van a tener una continuidad pensando en el ciclo de la vida, empezando por la etapa infantil, pasando a la adulta y terminando en la población mayor. Pero primero voy a dar la bienvenida a la primera ponente, cuya buena práctica se denomina Modelo Colaborativo de Atención Primaria y Salud Mental en el área de gestión sanitaria este de Málaga. Ella es María Muñoz Morente, es psicóloga clínica en atención primaria y desde el 2007 está trabajando en la Unidad de Salud Mental Comunitaria de la Axarquía. También participa en el grupo motor encargado del diseño e implementación del programa de psicología clínica en atención primaria. Y desde el 2021 desarrolla dicho programa en el Centro de Salud de Vélez Sur. Adelante, María. Muchas gracias, Claudia. Bueno, por contextualizar un poco, en nuestra área solamente tenemos disponible una unidad de salud mental comunitaria, que da cobertura a 7 unidades de gestión clínica de atención primaria. Nuestra población está en torno a los 170.000 habitantes, pero tal vez el elemento más importante a destacar es la dispersión geográfica. Hace ya más de una década que decidimos voluntariamente abrir un espacio de crisis dentro de la unidad. Crisis con la idea de poder tener la oportunidad de analizar cómo estábamos trabajando, de ver qué podíamos cambiar y qué decisiones teníamos que tomar. Había siempre una demanda que estaba por encima de los recursos disponibles, un modelo de atención muy mediatizado por lo biológico, porque aunque tanto Soraya como la compañera primera decía del abordaje biopsicosocial, luego sabemos que en la práctica del día a día, las condiciones en las que trabajamos, nos hace muy difícil llevar a la práctica ese modelo. Y luego, además, en salud mental también teníamos una tendencia a cronificar y a un trabajo interdisciplinar no coordinado que no nos hacía muy eficaces. Decidimos estudiar varias cosas. Por un lado, cómo trabajaba atención primaria. Nos fuimos a sus consultas, fuimos observadores de su día a día, vimos qué intervenciones previas antes de la derivación se hacían en atención primaria y también pusimos a prueba el qué pasaría si poníamos la consulta de psicología clínica en este nivel, en este ámbito, en atención primaria. Bueno, lo que nos encontramos es que del 100% de las problemáticas que se atienden en atención primaria, un 35% son problemáticas psicosociales. De estas, solo un 15% se diagnostican y solo un 7% se tratan. Menos del 10% son derivadas a un servicio especializado. Estos datos que hace una década teníamos, recientemente en el informe SESPAD del 2020, vienen a dar los mismos resultados. Creo que con esto sería justo decir que el peso de la salud mental de la población andaluza recae en atención primaria. También vimos que atención primaria era competente para decidir, una vez que hacía la derivación, si se hacía psicología clínica o se hacía psiquiatría. Vimos que los tratamientos que hacían fundamentalmente antes de la derivación eran farmacológicos y que en menos del 20% de los casos se hacían intervenciones psicoterapéuticas no regladas. También pudimos comprobar que el comenzar a hacer la primera consulta de psicología clínica en primaria, hacía que se redujera la cronicidad y la medicalización del sufrimiento humano. ¿Qué cambios hicimos y hemos ido mejorando a lo largo de estos años? Por un lado, primaria decide a quién deriva, si deriva a psicología clínica o a psiquiatría.
Ellos son quien conocen a la persona, o al niño, niña y adolescente, quien conoce su contexto, quien conoce su problemática, qué ha intentado, su actitud, su compromiso con el cambio, con las intervenciones que podamos realizar. Ellos están en mejor situación de tomar esa decisión. Y además también intentamos que nos conozcan mucho mejor a nosotros. Cada centro de salud tiene su referente asignado de psicología clínica y de psiquiatría. Y por otro lado, se decidió que la totalidad de las primeras consultas de psicología clínica se iban a realizar fuera de la unidad de salud mental comunitaria. La totalidad se realizan en atención primaria. Se realizan de manera sectorizada, intentando que sea una misma persona la que se mantiene en el mismo centro de salud para poder establecer esos vínculos, esas alianzas de las que venimos hablando a lo largo de la mañana. Y además asumiendo el enfoque de primaria, un enfoque comunitario, donde es fundamental la coordinación tanto con educación como con servicios sociales prioritariamente. Y a la vez permitía ese espacio colaborativo que tanto remarcaba nuestro PAI de ADS, darle una oportunidad de que de verdad fuera realidad. A día de hoy, y ha ido cambiando mucho nuestro estilo de comunicación, la teleconsulta es nuestro WhatsApp oficial. Es una teleconsulta que tiene una función diferente, así sea para psicología clínica o para psiquiatría. Para psicología clínica son propuestas de derivación, nunca se hacen derivaciones directas. Ante estas propuestas no cabe la devolución de no pertinencia. Estas son unas palabras que han hecho muchísimo daño en la relación entre atención primaria y salud mental. Entonces, las teleconsultas o bien nos las quedamos o bien orientamos hacia una atención psicológica fuera del sistema sanitario o bien hacemos una orientación terapéutica para que esa problemática se siga atendiendo en atención primaria. Para psiquiatría, la teleconsulta se utiliza para estos supuestos. Ajuste farmacológico en aquellas personas que, estando atendidas por salud mental, tienen algún tipo de descompensación, personas que han sido dadas de alta pero menos de un año y personas que físicamente es imposible su desplazamiento. También para orientación terapéutica y seguimiento en atención primaria. En estos casos tampoco se hace ninguna derivación, todo se atiende a través de la teleconsulta. ¿Cómo mantenemos estos cambios, los evaluamos y los mejoramos? Tenemos dos grupos de trabajo. Un grupo de trabajo que lo conforman las direcciones de atención primaria, de salud mental y el apoyo de dirección médica, y un segundo grupo de trabajo que lo conforman todos los referentes de salud mental en atención primaria. Y claro, sobre este contexto ya de base ha sido muy fácil poder implementar el programa andaluz de psicología clínica en atención primaria, que nos ha permitido ya desarrollar plenamente el espacio colaborativo y que además da la oportunidad de nuevos espacios de detección precoz, de promoción y de prevención. En la población infanto-juvenil también hemos ido haciendo cambios y mejorando, creemos. En nuestra unidad, la totalidad de la población infanto-juvenil es atendida por psicología clínica y en esta primera consulta se decide qué tipo de intervención, sea individual, grupal o familiar, se va a hacer dentro de la unidad de salud mental comunitaria y qué profesionales van a participar. El enfoque, al igual que con la población adulta, es de trabajo en red, si acaso creo que en la infancia y en la adolescencia con mucho más motivo aún, y en este caso ya no es algo optativo, desde que existen los equipos locales de coordinación es obligatorio, debería ser obligatorio nuestra manera de trabajar. Ya que no quiero tardar, solamente dar las gracias principalmente a todos los compañeros de primaria, residentes de familia, dirección médica, que ha permitido que se haga todo este trabajo, un trabajo que se ha hecho de forma voluntaria, que no estaba sujeto a objetivos ni a nada, sino simplemente al deseo de mejorar la atención y mejorar la propia satisfacción de los profesionales. Así que muchas gracias a todos.
Muchas gracias, María, por ajustarte al tiempo y por contarnos esta buena práctica. Antes de pasar a las siguientes ponentes, decir que intentaremos dejar un espacio para ronda de preguntas, pero ya con todos los ponentes sentados de las dos partes de esta mesa, ¿vale? Doy paso a la buena práctica de indicación de no tratamiento en malestares emocionales, que es de Carmen María Cubero Gómez, médica de atención familiar y comunitaria en el Centro de Salud El Lugar, Distrito Sanitario de Cádiz Bahía Alhambra, y también de Soraya González Rábago, psicóloga clínica en atención primaria, perteneciente a la Unidad de Salud Mental Comunitaria de Chiclana. Voy a seguir manteniéndola y ya... de la Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental del Hospital de Puerto Real, desempeñando el puesto del proyecto piloto de Psicología Clínica en Atención Primaria en el Centro de Salud del Lugar. Carmen y Soraya trabajan en equipo y ellas quieren contarnos las buenas prácticas que hacen en su trabajo cotidiano. No sé qué presentación poner, porque pone Francisco Javier Torrecilla y luego pone Inmaculada. No. ¿Cuál es la vuestra? Ninguna. Bueno, pues si no paso al siguiente ya... Estamos en la... Primera parte, eso, que estamos en la primera parte. Eso. Vale. Perdonad, los Íbamos problemas técnicos. Podíamos improvisar, ¿eh? Porque lo tenemos aquí en papel. Porque somos innovadoras en las buenas prácticas, pero somos tradicionales en el papel. Bueno, voy a poner aquí para que vayáis leyendo. Veníamos hablando mientras iba pasando la mañana que estaba genial porque durante la mañana habían ido diciendo lo que teníamos que decir, y entonces que la presión está de los 9 minutos, que los habíamos ido relajando porque podíamos quitar. Eso, son 8. que la presión de los 8 minutos ya se nos había relajado porque casi habíais dicho los de la mañana casi todo lo que teníamos que decir. La idea de venir juntas es por ejemplarizar algo de lo que intentamos hacer en el día a día de nuestro trabajo. Y yo creo que todos los compañeras y compañeros del programa de Psicología Clínica en Atención Primaria hacen o intentan hacer en su práctica diaria, que es este ejemplo de trabajo colaborativo con los profesionales entre la salud mental y primaria. La idea es transmitiros un poco qué es esta de la técnica de indicación de no tratamiento, pero para poder entender qué significa la práctica hay que entender algo del por qué viene esto, que es lo que habéis hablado un poco esta mañana, de toda la patologización, la petición de consultas y de ayuda profesional de manera quizás masiva y de manera no justificada. Las citas me las iba a saltar esta mañana en el desayuno porque no iba a dar tiempo, pero por eso las he puesto para que las vayáis leyendo ahora, pero yo no las voy a leer. Hablaba esta mañana Almudena de que si esto venía desde hace 10 o 15 años, pues no, parece que esto viene desde hace mucho tiempo y aún así venimos recayendo en el mismo problema, ¿no? De dar cada vez más atención, a pesar de que eso hace que estemos cada vez más enfermos o que quizás nos creamos cada vez más enfermas. Voy. Es que la presión sigue estando ahí. De los factores del aumento de la demanda, habéis ido diciendo la mayoría esta mañana, ¿no? Pero quizás me parece importante remarcar el tema de los intereses económicos en la patologización, que siempre hemos pensado en la industria farmacéutica, pero ahora hay todo un mercado de psicologización, terapéutico y tal, que está empujando también hacia la patologización y que a veces se nos olvida, ¿vale? Esto es otro factor de aumento de la demanda. El lugar histórico de la salud mental como lugar de control y de regulación social, que históricamente ha sido, ¿no? Algo que iba enfocado al desorden social y ahora va enfocado al orden social o a la adquisición de derechos, ¿no? Todos sabemos lo que tiene que ver que para tener un derecho social hace falta tener una enfermedad física o mental, ¿vale? Esto está ahí y estamos los profesionales de la salud y la salud mental siendo colaboracionistas de esta cuestión de que para tener una vida más o menos buena a nivel económico hace falta tener una enfermedad. ¿Cómo nos vamos a curar, no? Si pierdo derechos. Y ya, porque el resto lo habéis ido diciendo. La idea de la indicación de no tratamiento, ¿no? Que lo va a dar luego Carmen, no está basado en que le digamos a la gente que no le ponemos un tratamiento farmacológico o que no le indicamos una terapia o que no la derivamos a salud mental porque no podemos abarcarlo todo, sino que tenemos claro que eso no es bueno porque tiene un problema de salud mental, puede estar sufriendo, ¿vale?
Y la idea es que, de poder transmitirlo, es que porque estamos convencidos de que no necesita eso. Es decir, que si le indicamos un tratamiento del tipo que sea, estamos provocando un perjuicio, ¿vale? Estamos provocando una iatrogenia, ¿vale? Eso tiene que ver con la prevención cuaternaria, ¿no? Primaria, secundaria, terciaria, y la cuaternaria, que tiene que ver con el daño que los profesionales sanitarios ocasionamos con nuestras intervenciones, incluso con intervenciones que realizamos bien, ¿vale? Esta es la idea de la indicación de no tratamiento. Entonces, hemos puesto aquí, al final no iba a poner el reloj para que no esperara y no lo he puesto. Entonces, la idea de la iatrogenia, de los daños que puede producir indicar tratamiento cuando no es adecuado, cuando la persona no necesita, se pueden ver a varios niveles, ¿no? Veremos los individuales, pero también es importante ver los sociales o socioculturales. Estamos en ello, lo veis claramente, ¿no? A nivel social estamos tratando los malestares emocionales como trastornos mentales. Lo hemos hablado esta mañana, ¿no? Y hay toda una cultura y una política social de confundir esos términos, ¿no? Estamos enmascarando asuntos éticos y públicos como asuntos psicológicos, ¿no? Cuestiones laborales, ¿no? Quizás lo más habitual, ¿no? De situaciones laborales, injusticias laborales, ¿no? Que se está tratando, ¿no? Como dificultades individuales cuando no lo son, ¿no? Estamos fomentando el adaptacionismo individual frente a situaciones sociales injustas. Vuelvo al tema laboral, ¿no? Cuando la gente te viene a consulta a pedir técnicas de afrontamiento, de relajación, para aguantar mejor las 14 horas de trabajo, o jefes que no te pagan las horas extras, ¿no? ¿Quieres que colabore yo en ayudarte a soportar eso, ¿no? Para que tú te adaptes mejor a algo, vale. Y estamos favoreciendo un reduccionismo, ¿no? Psicológico o biológico frente a fenómenos muchísimo más complejos, ¿vale? Esto que estamos haciendo cuando indicamos tratamiento tiene una repercusión a nivel cultural y a nivel social. Lo hacemos con una persona, pero esto tiene un efecto macro. Luego hay una serie de repercusiones asistenciales que son las más fáciles de ver porque son de las que nos quejamos todos los días en el desayuno, con los compañeros, en las reuniones y cuando llegamos a casa. El aumento de las demandas en primaria y en salud mental, el incremento aún mayor, ¿no? Del gasto farmacéutico, que hemos hablado esta mañana, el aumento de las demandas, ¿no? de las terapias de todo tipo, iba a decir las buenas, las malas, las de engaño, ¿no? Y luego el fomento de la ley de cuidados inversos. La ley de cuidados inversos, no sé si sabéis qué es que recibe más atención las personas que tienen menos necesidad, ¿no? Evidentemente, quien tiene más habilidades va más al médico de familia, tiene más habilidad para presionar, tiene más capacidades para repetir que está muy malo que las personas con un trastorno mental grave que necesitan más atención pero la piden menos. Entonces, dando un tratamiento a quien no lo necesita, a quien está sano o que esté sufriendo, estamos fomentando esta desigualdad, ¿vale? Hasta esta inequidad. Y luego están las repercusiones clínicas a nivel individual, que es que, evidentemente, sabemos los perjuicios de los tratamientos farmacológicos, pero también hay perjuicios en los tratamientos psicológicos, incluso aunque lo hagamos bien, ¿vale? Ya no está que lo hagamos mal, que eso es evidentemente, pero incluso que lo hagamos bien, entre un 3 y un 10% los estudios dicen que se genera un empeoramiento. Luego está la interpretación de los síntomas y los signos desde un modelo de patología, porque para eso estamos entrenados, ¿no? Ni en la psicología, ni en medicina, ni en enfermería se nos enseña a ver la salud o las potencialidades, sino los defectos, las enfermedades, lo que falta. Hay un mensaje implícito a la persona de que necesita un tratamiento, ¿no? para mejorar, sin que el tratamiento, del tipo que sea, no va a tener ayuda, y eso, por tanto, minimiza la capacidad de la persona de ver lo que pone de su parte o lo que pone su entorno para mejorar, ¿no? Si tú pones a alguien un tratamiento y a los 4 le pones un tratamiento farmacológico o psicoterapéutico y a los 6 meses se siente mejor, no va a pensar que eso tiene que ver con que ha empezado a hablar con su prima y a salir a pasear, no, va a pensar que tiene que ver con el tratamiento que ha hecho, y no necesariamente tiene que ser así. Y luego
se toma el diagnóstico como una aparente explicación de lo que le está pasando, cuando los diagnósticos en salud mental todos sabemos que son subjetivos, que son provisionales, ¿no? Que no tienen una consistencia natural. Y el tratamiento es vivido como algo que complementa algo que le falta, ¿no? Por eso la gente viene a pedir cosas como herramientas, pautas, ¿no? Indicaciones, ¿no? Como algo que él no tiene, y eso se complementa con que se entiende que el profesional tiene algo que a él le falta, ¿vale? Y eso muchas veces tiene como consecuencias, ya me estoy pasando mogollón, pero ya termino, que es que la persona, muchas veces los profesionales decimos, o la gente piensa que eso da más, que la persona se fortalece. Y muchas veces todo lo que hace es que la persona pierda autonomía y pierde capacidad. Y cada vez que tiene una dificultad, consulta nuevamente, ¿no? Con el profesional, porque siente que si me ayuda una vez me va a volver a ayudar. O sea, que puede tener repercusiones. Estamos hablando de personas sanas que sufren, no personas con trastornos, que necesitan volver a consultar. Y luego están las ganancias secundarias, que ya hemos hablado, ¿no? De los derechos. Y ya, perdón. Bueno, ante toda esta demanda que normalmente los pacientes acuden a consulta ante todas estas situaciones solicitando tratamiento farmacológico, tratamiento psicológico, nuestra labor es la de hacer una intervención que sea la menos perjudicial para el paciente. Entonces, muchas veces es la indicación de no tratamiento, ¿vale? El objetivo principal es disminuir el malestar de la persona que viene a solicitar ayuda. Sin realizar intervenciones iatrogénicas. No se nos puede olvidar que estas personas, aunque no estén su situación clínica, están sufriendo, ¿vale? No tienen una patología en sí como tal, pero sí es verdad que tienen un sufrimiento. Y como objetivo secundario es que el paciente se sienta escuchado y bien atendido, y a la misma vez que el personal sanitario se sienta eficaz y satisfecho con su intervención y ayudando a entender al paciente que muchas veces no necesita tratamiento. ¿Cómo podemos hacer esto? Es bastante complejo. Hay veces que es complicado ante la situación del paciente, pero normalmente lo que tenemos que hacer es desvincular el problema que trae el paciente y resignar una solución del ámbito sanitario, es decir, hacerle entender que su problema es algo cotidiano o que es un sufrimiento natural de la vida y que su solución no está en el ámbito sanitario, ¿vale? Para esto tenemos una serie de recursos que hablaremos en la siguiente diapositiva, ¿vale? Que existen muchos recursos para poder ayudar a estas personas, ¿vale? Incluso los propios recursos de la propia persona. Y es muy importante que nosotros hacemos esta técnica que no es consecuencia de la limitación de los recursos que tenemos asistencialmente, ¿vale? Que no es por las listas de espera, por las agendas colapsadas, sino porque creemos que es la mejor forma en la que podemos ayudar al paciente. Este cuadrito, ¿vale? Es normalmente lo que yo suelo hacer en la consulta cuando viene un paciente. Aquí viene muy esquematizado, pero normalmente se va haciendo sobre la marcha. Vale, lo primero que normalmente ocurre es que el paciente entra en la consulta y a mí normalmente se me sientan y me dicen: Carmen, quiero que me derive al psicólogo, que es lo más frecuente, ¿vale? Y entonces yo le digo simplemente: siéntate, cuéntame qué te ocurre. ¿Qué es lo que se dice en la escucha empática? El paciente comienza a contarme pues su situación, lo que le está ocurriendo. Normalmente suelen tener mucha ansiedad, suelen tener un sufrimiento activo, ¿vale? Una vez que yo ya lo he escuchado, ellos tienen que sentir que nosotros lo estamos escuchando, ¿vale? Que están siendo entendidos por nosotros. Una vez que pasamos esta fase, pasamos a la segunda, que es la construcción de la versión inicial. Que en este caso hacemos como un resumen de lo que el paciente nos ha contado, en el que de forma conjunta, en el que él se da cuenta que lo hemos escuchado y que hemos entendido su situación. Después tenemos que hacer el tercer paso, una deconstrucción, que es desvincular el problema de lo patológico, es decir, hacerle entender al paciente que es una situación natural de la vida, que acarrea un sufrimiento,
pero que su solución no está en el ámbito sanitario. El cuarto paso sería la resignificación, que sería co-construir con el paciente, haciéndole ver qué recurso tenemos en el ámbito social o incluso familiar o con amigos que le puedan ayudar a solventar el problema que tienen. Por ejemplo, bueno, si es un problema laboral, a lo mejor que le han despedido, pues alguna asociación donde le puedan ayudar a buscar simplemente un trabajo, o si es un duelo, pues explicarle la normalidad de que tiene que sufrir y tiene que llorar porque se ha muerto un familiar querido, ¿vale? Y que él forme parte, que el rol del enfermo cambie y sea un rol activo e independiente. Y por último, ya se cerraría la consulta, donde normalmente siempre hay que dejar la puerta abierta para que el paciente vea que puede venir y bueno, siempre ante cualquier duda, siempre tiene esa puerta abierta y ellos se sienten más seguros. Aquí yo traía un caso práctico, pero en verdad no vamos a hablar. Porque cuando mandé la diapositiva me acordé de una chica de mi consulta, que era una... Quita este para que no se despisten, que van a pasar a leer este y este no. Vale. Era una chica de 30 años que vino a consulta con su marido, su hijo de 2 añitos, y estaba embarazada. Entonces viene solicitándome que la derive a la psicóloga. Y le digo, ¿qué te pasa? Y me contó toda su historia, ¿no? Es una chica... bueno, con una desestructuración familiar, ¿vale? La madre, ella no se había sentido muy querida por la madre, ella decía que su madre había sido muy alocada. Tenía varios hermanos, que tenía poca relación con ellos. Y su padre es alcohólico, pero a ella siempre le había dado mucha pena a su padre. Ella vivía con su marido y su hijo en una vivienda de protección social. Y entonces ella, como le daba mucha pena a su padre, ella se llevó a su padre a vivir con él. Él le puso una serie de normas, pero evidentemente el padre no cumplió esas normas. El padre pues bebía muchísimo, fumaba muchísimo, mucho descuido. Era una situación en casa insostenible. Entonces al final ella se tuvo que ir de esa casa y se fue a vivir a otra casa. Y esa casa, que estaba puesta a su nombre, que era de protección social, ella tenía mucha angustia porque ahora, para poder echar a su padre, tenía que ponerle una orden de desahucio, con los problemas legales que acarreaban al echar el padre y ella no está allí viviendo, no sabía si le iban a quitar la casa. Entonces, una vez que hicimos todo el proceso de escuchar, construir la versión inicial, después hicimos la deconstrucción de que realmente el problema que ella tenía, que aunque le generaba mucha ansiedad y ella sentía mucha tristeza por su padre, porque a pesar de todo ella lo quería, pero que su solución no estaba en el ámbito sanitario. Entonces resignificamos y al final acordamos en que acudiera a atención a la mujer, que allí hay un abogado donde le podía ayudar a todo el tema social y así poder echar a su padre de su casa. Esa ansiedad se iba a ir poco a poco disminuyendo porque iba a ir solucionando los problemas, y que era normal sentir la pena por su padre, que aunque ella lo quería, sabía que no podía vivir con él. Y volvió a acudir a los 2 meses de esta consulta a darme las gracias porque ya estaba todo en proceso de solucionar. Y ya está. No, dejamos en la bibliografía, como luego lo van a colgar para que lo veáis, y ya aprovechamos para dar las gracias a Alberto Ortiz Lobo, que nos ha inspirado mucho en esta, para que cuando lo vea él también sepa que nos ha inspirado en la presentación. Bueno, muchas gracias también a nuestras ponentes por
por contar esta interesante buena práctica y ajustarse al tiempo. Ahora se van a proyectar unos vídeos relacionados con buenas prácticas en atención a la infancia. Mientras estos vídeos se proyectan, invito a los ponentes de la segunda parte de la mesa a que vayan subiendo y sentándose en los sitios libres, ¿vale? Gracias. Hoy me gustaría hablaros de la salud mental perinatal, que es un pilar fundamental en la salud y el bienestar de las mujeres y sus familias. También del futuro recién nacido. Como profesionales de atención primaria tenemos la responsabilidad de acompañar a las mujeres en este proceso del embarazo, parto y posparto, y no solo desde el ámbito físico, sino también desde el emocional y el psicológico. El embarazo es un periodo en el que las mujeres habitualmente acuden a nuestra consulta, por lo cual es un momento ideal para detectar precozmente signos de ansiedad, depresión u otros trastornos emocionales. Disponemos de cribados que permiten detectar la violencia de género o la depresión y además con ello queremos conseguir que las mujeres tengan un espacio seguro en la consulta donde poder expresar sus emociones y preocupaciones. Al principio del embarazo tenía muchos más miedos y al cabo de estar hablando con la matrona durante todo el proceso del embarazo, ahora conforme se va acercando el parto estoy, la verdad es que bastante tranquila. Tanto como yo como mi pareja, porque va a saber reaccionar mejor cuando llegue el momento. En la atención primaria contamos con un recurso esencial para el apoyo a la salud mental perinatal, que son los grupos de preparación al nacimiento y la crianza. Es un espacio grupal donde las mujeres van a poder compartir su experiencia y emociones y además ser acompañadas por un profesional. En él desarrollamos actividades de todo tipo, como por ejemplo talleres de lactancia materna, también abordamos la parentalidad positiva o por ejemplo los problemas emocionales en el posparto. Fundamentalmente queremos crear un grupo de apoyo mutuo en el que incluyamos una perspectiva de género y transcultural, siendo inclusivos con todas las familias. La maternidad supone un desafío para las familias, pero no cabe duda que a aquellos padres en los que acontece el nacimiento de un hijo prematuro o con alguna patología es trascendental este momento. Es fundamental trabajar con ellos en los cuidados centrados en el desarrollo, ya que nos va a permitir crecer en su progreso neurológico y emocional y facilitar la integración de las familias en los cuidados de ese hijo o hija. Siendo esencial cuando pasan largos periodos en el hospital y que dentro de la atención primaria continuemos con esta misma línea de trabajo. También nos gustaría destacar las situaciones en las que desgraciadamente se produce el fallecimiento del bebé durante el embarazo o en etapas postnatales precoces. Esta realidad habitualmente ha sido un tabú en nuestra sociedad y esto ha conllevado que las familias sufran unos procesos de duelo patológicos y sin reconocimiento. Es cierto que cada vez más en los hospitales de nuestra comunidad se están diseñando protocolos y guías para facilitar el acompañamiento de estas familias y sobre todo acompañarlas en su tránsito por el duelo. Es esencial que los profesionales de atención primaria conozcan los protocolos que se han diseñado en el hospital y también en entornos de atención primaria para que realicen un acompañamiento respetuoso a estas familias. Queremos destacar también que las investigaciones actuales están poniendo el foco en la importancia de los 1000 primeros días de vida. Esto es un concepto que abarca desde la concepción hasta los 2 años de vida del niño o niña. Este concepto fundamentalmente lo que intenta expresarnos es la importancia del cuidado de la madre durante el periodo del embarazo, generando en ella estilos de vida saludables como el ejercicio físico, una alimentación adecuada y también promover el abandono de hábitos tóxicos. Es clave que desde la atención primaria se promueva una visión saludogénica de estos 1000 primeros días de vida, ya que es clave para la formación de un vínculo seguro entre los progenitores y el niño o niña y para que la madre también sienta que tiene recursos para la gestión emocional y disminuye el riesgo del bebé a tener problemas emocionales, conductuales e incluso cognitivos en un futuro.
Como sabéis, el bienestar emocional en la infancia involucra un amplio espectro de áreas y actividades. La vivencia de recibir un buen trato, de ser tenido en cuenta, de ser atendido adecuadamente, con una rutina organizada, con una diversidad de experiencias, genera el marco necesario para un adecuado desarrollo en la infancia. Los padres y madres tienen una influencia fundamental en el bienestar psicológico de sus hijos e hijas. Por un lado, establecer ese vínculo de apego tan importante como un sentimiento mutuo de incondicionalidad para desarrollar la sensación infantil de ser querido, de ser cuidado por figuras protectoras, disponibles y sensibles a sus necesidades y a su temperamento. Esto mejora los niveles de autoestima, mejora las habilidades sociales, las relaciones son más satisfactorias con otros niños y lo serán también en un futuro con sus propios hijos y con sus propias parejas. Ventana Abierta a la Familia es una plataforma de comunicación del sistema público andaluz que está diseñada precisamente para apoyar a las familias en la crianza y en mejorar este bienestar de los niños y los adolescentes del que estábamos hablando. La plataforma ofrece contenidos escritos y audiovisuales elaborados por especialistas en diversas áreas, alineados todos ellos con los planes de programa de salud infantil. Los temas tratados incluyen salud, desarrollo evolutivo, alimentación, vacunas, actividad física, prevención de accidentes y muchísimos más temas que pueden estar de manera generalizada, y una parte muy importante es que están separados por edades. Además, facilita a los padres y a las madres la posibilidad de plantear dudas y de hacer consultas sobre la salud de sus hijos a través del teléfono, de la app Salud Responde o incluso a través de un correo electrónico. Ventana es una plataforma no solamente útil para las familias, también es muy útil para los profesionales del sistema sanitario en primaria, que tenemos tan poquísimo tiempo, que las agendas están tan llenas. Tener esta herramienta para poder recomendarle a la familia temas tan importantes que fomentan la parentalidad positiva, que fomentan una crianza con apego, que les enseñen a ser buenos padres y buenas madres y capacitarles para esa labor que tienen frente a ellos, desde el nacimiento hasta la adolescencia. Todos estos recursos que os comento están fácilmente accesibles a través de la propia ventana. Podemos entrar a través de Salud Responde o incluso a través de un teléfono. Si las familias escriben a sus niños o niñas, además recibirán información pormenorizada de calendarios vacunales, de consejos. El portal ofrece cursos en línea masivos y abiertos, impartidos por expertos en diferentes temas, que además pueden ser realizados desde cualquier lugar, en cualquier momento y de forma gratuita. Son cursos muy interesantes que estimulan parentalidad positiva y favorecen la corresponsabilidad. Voy a hablaros de los equipos locales de coordinación. Estos equipos nacen a raíz de la publicación del decreto sobre el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Es verdad que ya existían protocolos anteriores, pero esta vez nace con una herramienta que incluye a todas las consejerías, tanto a Sanidad como a Educación como a Bienestar Social. Esto permite que por primera vez se plantee un abordaje en la infancia y en la adolescencia donde se nos obliga a coordinarnos. Se nos obliga a coordinarnos tanto desde salud mental como de atención primaria y también con otros sectores externos a sanidad, con educación y con bienestar social, porque todos ellos todos tenemos algo que decir en la atención a la infancia y adolescencia. Es importante que nazca de la mano de un decreto porque ya no es algo voluntario, es algo que en Andalucía nos vemos en la obligación de trabajar en red. Es una herramienta que nos permite el poder constituirnos como grupo, el tener protocolos que nos guían a toda la actuación, dando una misma manera de atender independientemente del punto en el que estemos de Andalucía, y sobre todo que nos permite el trabajo también con las familias de una manera única. Dentro de lo que es el equipo local de coordinación del área de gestión sanitaria de la Axarquía, los objetivos principales pues bueno, son los que vienen un poco en la instrucción conjunta, que básicamente es interconectar los tres servicios para un poco el abordaje de los casos más complicados respecto al alumnado, ¿no?, que tenemos en nuestro centro. Ese sería como el objetivo principal.
Con referente un poco a la organización de cómo lo hacemos, disponemos de una página web donde tenemos toda la documentación alojada, y ahí es donde los 3 servicios, donde bueno, tenemos ese punto en común, aparte de las 3-4 reuniones que tenemos durante todo el año. Por otro lado, con referencia a los miembros que componemos el equipo local de coordinación, estamos representados los 3 servicios de las consejerías, ya sea la de salud, donde están representantes de pediatría, de atención primaria, médicos de familia de los centros de salud, psicólogos clínicos de atención primaria y de la unidad de salud mental comunitaria, psiquiatras y los neuropediatras del hospital comarcal. Con referencia a la parte de educación, pues dentro del área de gestión sanitaria de la Axarquía abarca 2 zonas educativas, que son la zona del equipo de orientación educativa de Nerja y la de Vélez, y con representación de los servicios sociales, pues tenemos los 10 de Diputación, que son los que intervienen en los diferentes pueblos de menos de 20.000 habitantes, y Vélez, Torre del Mar, Torrós y Nerja, que sí dispone de servicios sociales concretos para ellos, de las localidades municipales. Y bueno, en principio esto se hizo inicialmente para establecer un protocolo del TDAH, pero también nos ha servido para seguir haciendo protocolo y coordinarnos entre distintas especialidades para poder abordar algún tema de salud mental. Es muy importante para nosotros seguir un mismo fin entre los diferentes especialistas y, por ejemplo, con el TDAH hasta ahora no teníamos un protocolo establecido de cómo actuar, y entonces había diferencias de abordaje de esos niños. Entonces la idea es, aparte de coordinarnos entre trabajo social, pediatría, medicina de familia, psicología, coordinarnos para para abordar a ese niño y a esa familia, pues también es muy importante poder establecer un protocolo, cómo abordamos entre todos, qué es lo que se hace en inicios, qué niños necesitan un abordaje más especializado en psicología o en psiquiatría, y bueno, y aparte del TDAH pues intentaremos seguir haciendo protocolos sobre el TEA o otro tipo de enfermedades y mejorar nuestra atención a esa población.